Sean bienvenidos a un nuevo video en Debate Tributario. En esta ocasión hablaremos acerca de la potestad tributaria. Para esto contaremos con dos profesionales expertos en el tema. Permítanme presentarle al magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, experto tributario, docente universitario de pre- y posgrado, magíster Cristian Vicente Siles Villafuerte. De igual manera, permítanme presentarles al magíster en Derecho Tributario. Realizó el máster de la empresa en la Universidad Alcalá de Henares, experto tributario, docente universitario de pre- y posgrado, magíster Ramiro Mauricio Lizarazu Orellana. Sin nada más que agregar, pónganse cómodos y comencemos. Buenas noches, distinguidos oyentes y personas que nos siguen a través de las redes sociales. Este es el canal Debate Tributario, es un canal abierto para todos ustedes para ampliar conocimientos sobre el tema tributario, aduanero, impositivo, contable. Tendremos a partir de hoy una serie de charlas, las cuales están apoyadas por videos cortos que estaremos realizando semanalmente y los estaremos colgando en la página de YouTube y también enlazando en el Facebook. Lo que se pretende con este canal es sobre todo hacer un espacio interactivo y de conformación más que todo entre personas que nos gusta y nos apasiona este tema del derecho tributario y también la contabilidad. Hola Mauricio. ¿Cómo estás, querido Cristian? Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a toda la audiencia que ve nuestro canal. Agradecer a Dios por darnos la oportunidad de poder compartir estos conocimientos sobre la materia tributaria para todo el mundo. Y como lo decimos en la descripción del canal, el objetivo que nos hemos trazado es poder compartir conocimientos tributarios de una manera sencilla y asequible para nuestra audiencia. Bueno, Cristian, ¿qué tema vamos a ver hoy día? Bueno, Mario, hoy día vamos a empezar con un tema básico dentro del derecho tributario, que es la potestad tributaria, que es de donde desembarca todo lo que es el universo de impuestos, tasas, patentes, contribuciones especiales, que es un concepto macro que tenemos que saber para ver de dónde vienen lo que denominamos como tributos. Bueno, entonces vamos a hoy día realizar esta presentación, que también las iremos apoyando posteriormente, como les dijimos, con videos cortos, ¿no? Ahora sí, comencemos, Mauro. Entonces, la potestad tributaria, ¿no? Como les habíamos dicho, es un tema básico, es un tema bastante amplio, pero que vamos a tratar de resumirlo, como dijo Mauricio, para hacerlo algo más digerible, tanto para toda la gente que es apasionada en este tema de derecho tributario, así como de las ciencias económicas y contables. Primero vámonos al concepto y los alcances de la potestad tributaria. Entonces, en este caso, por ejemplo, hablando ya de potestad tributaria, debemos entender que la potestad tributaria es aquella facultad de crear, modificar o suprimir unilateralmente los tributos. Esta se constituye un tema de preponderancia en el examen tributario del texto constitucional de cualquier estado o país. En este concepto, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta lo que nos dice uno de los grandes profesores o tratadistas del derecho tributario, como es el profesor Dino Harach, que señala y le da un concepto a la potestad tributaria que es el siguiente. La potestad tributaria para Dino Harach se la entiende como el poder fiscal, que es una expresión o manifestación del poder de imperio del Estado. Dicho poder, o sea, la potestad en virtud de la cual un Estado impone tributos, es una manifestación de la fuerza del Estado. Pero en el Estado constitucional moderno, dicho poder está sujeto a un ordenamiento jurídico. En otras palabras, la fuerza estatal no actúa libremente, sino que tiene en este caso límites que se basan tanto en el derecho positivo y en algunos ámbitos, en el ámbito formal y en el ámbito material, como lo iremos viendo posteriormente. ¿Qué podemos argumentar o comentar sobre esto, querido Mauricio? Bueno, querido Cristian, efectivamente, la potestad tributaria es uno de los institutos más importantes del derecho tributario y quisiera señalar de que hemos elegido este tema porque es a partir de este instituto que se crean los tributos. Y como vamos a ver más adelante,
veremos los límites de este poder, de esta potestad tributaria que tiene el Estado, y también veremos que nuestra Constitución, como norma fundamental del Estado, es la que determina qué órganos son los habilitados o los órganos competentes para la creación, modificación y extinción de tributos. Así también veremos qué otros límites materiales o sustantivos se le han establecido. En fin, Cristian, yo creo que este es un tema muy importante y por eso es el primer tema que hemos escogido como un video para desarrollarlo. Exacto, querido Mauricio. Bueno, como tú bien lo decías, vamos a ver los límites que conforman a esta, pero haciendo una recapitulación en general, podemos decir que la potestad tributaria simplemente se manifiesta en aquella potestad que tiene el Estado de suprimir, crear o modificar, crear, modificar o suprimir tributos. Y como tú lo habías dicho, está sujeto a ciertos parámetros, ¿no?, que este instituto jurídico nos manda, ¿no?, en este sentido. Continuemos. Sí, Cristian, como efectivamente tú has señalado, la potestad tributaria forma parte del Estado, es una de sus facultades, que debe realizarse dentro del marco de lo que establece la Constitución Política del Estado. Ahora bien, como bien tú sabes, la norma madre, la norma magna de nuestro Estado, se ocupa de muchos temas, como por ejemplo son los derechos de las personas y así también sus deberes. Y uno de sus deberes es el pago de los tributos, porque a través de los tributos el Estado puede financiar la consecución de sus fines y la satisfacción de necesidades públicas. Es en este entendido que todas las constituciones del mundo siempre le dedican ciertos acápites o cierta normativa a este tema de la potestad tributaria, porque básicamente en la Constitución se van a fijar los órganos competentes y los límites a este instituto tributario. Sí, como lo decías, estimado Mauricio, en este caso tenemos que tener en cuenta que esta limitación se va a encontrar o se va a enmarcar dentro de lo que lo establece la Constitución Política del Estado. Y como tú muy bien lo dijiste, nuestra Constitución Política, la que salió en este caso el año 2009, tiene ciertos atismos, ¿no? Como tú bien lo manifestaste, tiene derechos, tiene deberes. Uno de los deberes, por ejemplo, es tributar en base a la capacidad económica, ¿no?, que todos los bolivianos tenemos. Y algo muy importante que tiene nuestra Constitución es la referida al capítulo de la política fiscal, que es donde prácticamente se enmarca este tema y empieza a desarrollar punto por punto sobre los temas, tanto a la limitación formal como también a la limitación material de este poder de imperio que es la potestad tributaria. Seguiremos con la exposición. Sí, querido Cristian, efectivamente, como siguiente punto tenemos las denominaciones de este instituto. Y para ello vamos a citar al maestro argentino Héctor Villegas, quien sobre este instituto tributario nos señala que ha recibido varias denominaciones, como ser poder de imposición por Ingrosso y Blumstein. Berliri lo denominaba supremacía tributaria, Bielsa lo llamaba poder impositivo, Hensel se refería a este instituto como el poder tributario, Dino Harach, como lo citaste anteriormente, le llamaba a este instituto poder fiscal, Micheli se refiere a este instituto como potestad de imposición, Alessi lo denomina potestad tributaria, Cross se refiere a él como soberanía impositiva, etc. Ahora bien, como podrás ver, muchos doctrinarios del derecho tributario a lo largo de la historia le han dedicado un estudio especial a este instituto. Y obviamente, en la evolución doctrinaria del derecho tributario, se ha establecido estas denominaciones de acuerdo a los avances, a las discusiones que había entre cada autor o doctrinario. Cada nombre tiene su razón de ser. Nosotros no vamos a relatar esta discusión teórica, esta evolución doctrinaria. Simplemente señalaremos de que este instituto ha sido muy estudiado a lo largo de la historia, ha sido muy discutido. Pero para efectos del presente trabajo, simplemente nos referiremos a este instituto
como la potestad tributaria, que es la posición que asume Héctor Villegas. En resumen, Mauri, la potestad tributaria vendría a ser el poder, ¿no es cierto? El poder que tiene el Estado de, en este caso, crear, modificar o suprimir tributos, ¿no? Como un marco, tú bien lo dijiste, varios doctrinarios sacan, ¿no?, diferentes denominaciones de este instituto, pero quedamos con que se denomina potestad tributaria porque ese es el concepto amplio, ¿no?, que la gran mayoría de legislaciones y en este caso doctrina ha adoptado, pero sin embargo, si te das cuenta, el común denominador de este instituto es la palabra poder, ¿no?, como tú ya bien lo habías manifestado. Sí, querido Cristian. Ahora, bueno, Cristian, claro. Vamos ahora a ver el tema de los límites a esta potestad tributaria. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Como lo habíamos manifestado hace un momento, este poder, ¿no?, de imperio, que lo denominamos ahora potestad tributaria, no es ilimitado. Se enmarca dentro de parámetros los cuales regulan su funcionamiento. Y al no ser ilimitado, va a tener efectivamente dos limitaciones, las cuales van a regir a este instituto. Una va a ser, en este caso, la limitación formal y la otra va a ser la limitación material. Entonces, vamos a tener en cuenta, ¿no?, que la limitación formal se requiere directamente a la forma, a cómo debe estar realizada esta potestad tributaria, ¿no? Entonces habíamos dicho que dentro de los alcances de la norma, esta tiene que estar enmarcada dentro de una disposición legislativa, en este caso una ley. Como tú bien lo habías manifestado minutos atrás, esta es solo potestad de ciertos órganos. En este caso, en nuestro país, solo va a ser potestad del órgano legislativo en sus tres estamentos, ¿no? Nivel central, nivel departamental y nivel municipal, ¿no? Nivel central a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es la que va a emitir leyes. Nivel departamental a través de las asambleas departamentales y el nivel municipal a través de sus consejos municipales, quienes son sus órganos deliberativos, ¿no? Y son los únicos facultados para emitir normas. Recuerda, Mauricio, que a partir de la Constitución del 2009, estos dos estamentos, el departamental y el municipal, ya tienen esa facultad legislativa que antes no tenían. Antes el Consejo solo sacaba ordenanzas que tenía que hacerlas, reconocer en el Senado, y el Senado sacaba un reconocimiento y mandaba, ¿te acuerdas? Pero ahora no, con la ley de autonomías y con las autonomías que se han dado en el texto constitucional, directamente las leyes municipales tienen la misma equivalencia que una ley departamental y una ley nacional. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre los límites formales? Claro, querido Cristian, como tú bien lo has dicho, la nueva Constitución Política del Estado del 2009 ha modificado las competencias para la creación, modificación y extinción de tributos en nuestro Estado plurinacional. Ahora bien, lo que podemos decir al respecto es que en este tipo de límites, este límite formal básicamente se refiere al procedimiento, ¿no? ¿Cómo es que tiene que aprobarse o crearse un tributo, etcétera? Y es muy importante establecer esto, ¿no? Porque este principio de este límite formal se estableció por un antecedente histórico al cual nos vamos a referir en futuros videos, que es el caso de Juan Sin Tierra, ¿no?, donde antiguamente el soberano tenía todo el poder unilateral para poder crear tributos. Sin embargo, por una revuelta social que tuvo, Juan Sin Tierra se vio obligado a firmar la Carta Magna, y en esa Carta Magna tuvo que reconocer este límite formal a través del principio de no taxation without representation, ¿no?, en virtud de la cual es que no hay tributo si no es aprobado por los representantes del pueblo. Es muy importante este principio, Cristian. La verdad, es la base, una de las bases de la tributación moderna, podríamos decirlo así. Hago una pregunta, Mauricio. ¿Qué pasa si el gobierno central emite o crea un impuesto o lo elimina, lo suprime por decreto supremo? Bueno, en ese caso no estaríamos respetando, ¿no?, este límite formal, porque básicamente
todos los tributos tienen que crearse mediante ley emanada del órgano legislativo. Esto es un tema que en Bolivia muy pocas veces se ha dado. Sin embargo, yo creo que alguna vez el Tribunal Constitucional tal vez ha emitido alguna sentencia al respecto, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos para eso un recurso que es el recurso contra tributos y otras cargas ilegales, ¿no? Es la que nos puede facultar en este caso, cuando algún órgano, en este caso, puede vulnerar una norma, en este caso el principio, el límite formal de la potestad tributaria, ¿no? Sí, Cristian, efectivamente, ahora continuando con este límite formal, también algunas veces denominado como reserva de ley, debemos señalar que este principio puede resumirse en un aforismo en latín, el cual es nullum tributum sine lege. Y no existe tributo sin ley que lo establezca o lo crea. Y es efectivamente de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Solo la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo en el caso boliviano, va a ser el encargado para crear tributos a nivel nacional. La Asamblea Departamental será para el nivel departamental y el Consejo Municipal será el órgano a través del cual se puedan crear tributos a nivel municipal. Ahora bien, debemos recordar también que es a través de la Ley 154, la Ley Clasificatoria de Impuestos, que se ha establecido cuáles son los impuestos que puede crear cada nivel. Y esto es muy importante, ¿no? Porque hace referencia también a un tema que está en boga o está en discusión, como cuál es el pacto fiscal, donde se va a discutir o se está discutiendo de qué forma se van a distribuir la competencia sobre los impuestos a nivel nacional. Es importante. Es así, Cristian. Es importante lo que tú decías, ¿no? Sobre el tema del pacto fiscal, que lo tendremos más adelante en un debate abierto. Esperemos que lo vamos a planificar un poco, en este caso, desde ambas partes, ¿no? Teniendo expertos en el tema tributario, porque hay muchas personas que no saben qué es el pacto fiscal. No piensan que es un acuerdo, pareciera que fuera un acuerdo, pero es más que eso. Es prácticamente el pacto fiscal simboliza o tiene un espectro mucho más grande que decir es un acuerdo, ¿no? No es como un acuerdo de voluntad. Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta del conceptito que nos diste hace un momento sobre el nullum tributum sine lege es que más o menos esto va equiparado a lo que también el derecho penal llama su principio de legalidad, ¿no es cierto? En el que te dice no hay pena si no está establecido, ¿no? En la ley, ¿no? El nullum crimen sin ley previa, ¿no es cierto? No un crimen sin ley previa, ¿no? Entonces es más o menos el mismo aforismo que también lo manejamos en el derecho tributario. Y recuerda, Mauri, que el derecho tributario también tiene que ver mucho con el derecho penal, en el tema de los ilícitos tributarios, que también, ¿no? Son considerados como delitos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de UFBs que es en el caso del contrabando, ¿no? De acuerdo a las UFBs emitidas, y los tipos también penales que en este caso legisla el Código Tributario, la instigación pública a no pagar impuestos, la evasión impositiva, que pocos lo conocen y lo vamos a ir desarrollando, ¿no? En futuras clases y conferencias. Sí, Cristian, efectivamente. Lo vamos a desarrollar en futuros videos. Bueno, y ahora, ¿qué nos puede decir acerca de los límites materiales de la potestad tributaria? Como bien habíamos dicho anteriormente y cerramos, el límite formal está referido a la reserva de ley o cómo formalmente debe ser establecido un tributo, que es a través de una ley. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta los límites materiales, que como tú bien lo dijiste, es la parte sustantiva. Esta parte sustantiva se encuentra estipulada en el artículo 323 de la Constitución Política del Estado, que está dentro de la parte de la política fiscal. ¿Y qué nos señala este artículo 323? Nos dice que la política fiscal debe basarse en principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Son principios, ¿no es cierto?, que ya nos manda el texto constitucional, los cuales, obviamente, imperativamente debemos cumplir, ¿no?
Y a continuación vamos a ir dando a conocer algunos conceptos de los que hemos considerado son los más importantes. Pero sin embargo, Mauro, hay que tener en cuenta que ya el artículo 323 de la Constitución ya nos nombra estos principios y a partir de su nombramiento, de su regulación en la Carta Magna, son, tú sabes, de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos y las ciudadanas que habitamos este bello país. Sí, Cristian, efectivamente, como tú lo has dicho, estos son los temas de los límites de fondo, ¿no? Porque el límite formal, ya lo hemos hablado, es que solo se crea mediante ley los tributos, pero ahora vamos a ver cuáles son los límites formales, los límites de fondo, los límites sustantivos para la potestad tributaria. Precisamente uno de esos límites de fondo están generados en esta diapositiva, que es el principio de universalidad o generalidad. ¿Qué nos da a entender universalidad o generalidad? Simplemente, en palabras simples y racias, es una aplicación para todos, ¿no es cierto? Este principio es una consecuencia de una aplicación territorial de la norma, porque deben pagar tributos todas las personas, todos los bolivianos, extranjeros, personas jurídicas, físicas, es decir, que es para todos, ¿no es cierto? Aquí pagan impuestos bolivianos, extranjeros, pagan impuestos personas naturales, pagan impuestos personas jurídicas, entonces es prácticamente un espectro inmenso el que nos habla sobre la generalidad o universalidad. Pero este principio también tiene a su vez algunas excepciones, ¿no es cierto? Que en este caso vienen a ser aquellos, lo que se denomina, ¿no? Esos incentivos, o en este caso podrían ser los perdonazos, ¿no es cierto? Que a veces nos da, y son esos alicientes, ¿no? Que en este caso el Estado, a través de una norma expresa, ¿no? La determina. Son, ¿no? Esos alicientes, perdonazos que nos da, y son prácticamente el único atismo que puede ser como una especie de comodín, en este caso, para el principio legal de universalidad o generalidad. ¿Qué podemos hablar, querido Mauri, acerca de esos perdonazos, de esos, en este caso, incentivos que nos da y que prácticamente son la excepción al principio de universalidad? Bueno, respecto a las exenciones, debemos señalar de que sí son una excepción, efectivamente, al principio de universalidad o generalidad, pero también afectan otro tipo de principios, como lo vamos a ver más adelante, como es el principio de igualdad, ¿no? De igualdad ante la ley, donde todos son iguales, ¿no? Y uno de los problemas es que si uno abusa de este tipo de exenciones, genera desaliento en el resto de los contribuyentes, ¿no? Porque muchas veces muchos contribuyentes van a sentirse desalentados de contribuir si es que otros sectores tienen exenciones. Es muy delicado, es un tema muy delicado tocar ese tema de las exenciones. Sin embargo, como tú bien lo has dicho, este principio de universalidad lo que manda es que todas las personas habitantes de un determinado estado tienen el deber de contribuir con las cargas impositivas para el mantenimiento del mismo. Entonces, este principio de universalidad o generalidad lo que busca es, concatenado con el principio de igualdad, que todos sean iguales ante la ley. Eso, querido Cristian. Muy bien lo dijiste, Mauricio. Estas exenciones tributarias, si bien son una excepción a este principio de generalidad, en el fondo afectan, pues, ¿no? Al principio de la igualdad, ¿no? Como tú dijiste, no es justo para una persona que mensualmente paga su IVA, IP, incluso un profesional libre, un profesional abogado como nosotros, que mensualmente va a pagar IVA e IP y va a pagar al año el IUE, ¿no es cierto? Porque nos consideran como parte del régimen general. Pero sin embargo, por ejemplo, hay otros sectores como los vivanderos que están dentro del régimen simplificado, ¿no? Que tienen cierto tipo de exención. O en el caso, por ejemplo, de las personas o de los funcionarios públicos que trabajan en entidades, llenan en este caso el formulario del RCIVA, ¿no es cierto?
que es como prácticamente disminución, ¿no? al impuesto. Y en este caso, por ejemplo, el RCIVA tiene, que es un impuesto que creo que solo existe en Bolivia, es un poco desigual a lo demás, ¿no es cierto? Porque puedes debitarte con varios tipos de factura, pero por ejemplo algo que tenemos que tener en cuenta, que para algunos personas que están dentro del régimen general en un cierto rubro, solo te permiten, en este caso, que declares cierto tipo de facturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para los abogados solo les sirve papelería y telefonía, ¿no es cierto? No les sirve otras facturas para descargarse dentro del IVA y el IT. Dentro del EV sí, ¿no? Y eso es algo que vamos a ir prácticamente viendo más adelante. ¿Qué nos puedes decir sobre el principio de proporcionalidad? Bueno, de acuerdo a la doctrina, este principio de proporcionalidad básicamente se refiere a lo que es la capacidad contributiva, ya que las cargas impositivas que establece el Estado deben distribuirse según la capacidad económica que tiene cada uno de sus habitantes. En este sentido, lo que el Estado va a buscar gravar es esa capacidad contributiva que tiene cada sujeto. Y para esto podemos referir a un ejemplo. Por ejemplo, podemos tener dos personas que perciben el mismo sueldo, pongámosle 12.000 o 12.000 bolivianos. Sin embargo, una es soltera y otra es casada. Obviamente, la persona que es casada va a tener más gastos por sus hijos, etc. Y la persona que es soltera va a tener menos gastos. En este caso, ¿quién tendría mayor capacidad contributiva? La persona soltera, ¿verdad? Por eso, en ese caso, lo que se busca es que los que tengan mayor capacidad contributiva puedan aportar un poco más y los que tengan menos aporten menos. Este principio, lo que en el fondo busca es que las cargas impositivas que se establezcan sobre los contribuyentes o sujetos pasivos sean posibles de cumplir. Porque muchas veces, si no se respeta este principio de proporcionalidad y no se toma en cuenta la capacidad contributiva de cada persona, puede pasar que muchas veces se impongan cargas que son imposible cumplimiento, porque ya vulnerarían el derecho de propiedad de las personas. Este principio es muy importante, Cristian, es muy estudiado y en futuros capítulos vamos a desarrollarlo más a fondo. Como tú bien lo dijiste hace un instante, efectivamente este principio de proporcionalidad puede vulnerar un principio que es el principio de propiedad, ¿no es cierto? Sí, derecho. Entonces, ahí por ejemplo ya tenemos algo que posiblemente podemos ligar dentro de un marco constitucional, ¿no es cierto? Pero en síntesis, dentro de lo que nos referimos al principio de proporcionalidad, como tú ya lo manifestaste, es pagar de acuerdo a la capacidad económica. El que gasta más va a pagar más, ¿no? Y el que gasta menos va a pagar menos, de acuerdo a la capacidad contributiva. Y ahí recordemos que esto de la capacidad contributiva, pues sirve, ¿no? Sirve el Estado, porque el Estado, para darte salud, educación, para darte caminos, para darte, en este caso, a un asfaltado, necesita recursos. ¿Y de dónde va a sacar? De los tributos. Exacto, Cristian. Bueno, Cristian, respecto al principio de igualdad, ¿qué nos puedes explicar? Finalmente, con respecto al principio de igualdad, ¿no? Este refiere a que todas las personas somos iguales ante la ley y por lo tanto estamos obligados a cumplir, ¿no? Conforme a nuestra capacidad económica, como así lo manda la Constitución. La Constitución en el artículo 108 nos señala, ¿no es cierto?, que es un deber de cada ciudadano o ciudadana contribuir de acuerdo a su capacidad económica. Eso nos incide o nos dice que como ciudadanos bolivianos tenemos capacidad económica. Si yo genero un monto y tengo una capacidad de gasto, entonces sobre eso tenemos que pagar. Pero en este caso no debemos confundir con lo que es la equidad, ¿verdad? Una cosa es la igualdad y una cosa es la equidad.
Equidad, en este caso, por ejemplo, es más un término jus filosófico, ¿no es cierto? Te da más parámetros sobre qué es equitativo o qué es igual, ¿no? Pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que dentro de la palabra o dentro del concepto de igualdad nos referimos a todos los sujetos dentro de una misma línea, ¿no? Y en cambio en el tema de la equidad podemos ver atismos, ¿no? Subidas y bajadas, que son términos completamente distintos, pero como en este caso concepto marco o macro que podemos tener es que, de acuerdo a este principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley y por lo tanto contribuimos de una forma, ¿no? Igualitaria, como lo manda el texto constitucional, ¿no? Entonces, con esto ya habríamos prácticamente terminado nuestro primer capítulo, así de suavecito, chiquito, con conceptos que esperemos nos les sirvan a nuestros, en este caso a nuestra audiencia, a los seguidores del canal. Pero en resumen, ¿qué podemos decir, Mauri, sobre la potestad tributaria? Bueno, en palabras sencillas podemos señalar que la potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado para poder crear, modificar y extinguir tributos dentro de su territorio, ¿no? Una segunda conclusión que podemos señalar es que este es uno de los institutos más importantes de la materia tributaria, porque es a partir del mismo que vamos a analizar sus límites, qué tipos de tributos crea, cuáles son los sujetos de la relación jurídica tributaria que nacen en virtud de esta potestad tributaria, etcétera. Vamos a ver muchos institutos y siempre vamos a estar recurrentemente tocando este tema de la potestad. La tercera conclusión que podemos señalar que esta potestad es siempre unilateral. Siempre le va a ejercer solo una persona, en este caso el sujeto activo, el Estado. El sujeto pasivo, como tú bien lo dijiste, que es la otra parte de la, en este caso, de la actividad, en este caso tributaria, de las partes que intervienen en una relación jurídica tributaria, ¿no? El Estado siempre va a ser el que nos va a dar, en este caso, o el que va a ejercer esta potestad tributaria a través de sus tres órganos que habíamos visto, sus órganos legislativos a sus tres niveles. Y otra conclusión que podemos sacar con respecto a los principios es que se debe respetar dentro del límite formal el principio de legalidad, clave, porque si tú legislas o emerge un tributo que no sea por ley, este es inconstitucional desde todo punto de vista. Y este a su vez tiene principios o tiene limitaciones materiales que la misma Constitución nos marca, que son los principios que anteriormente habíamos visto. Y como conclusión final, yo creo que esta potestad tributaria es más que todo el poder que tiene el Estado de pedirle, en este caso al contribuyente, que pague impuestos para obtener fines, para que el Estado pueda tener recursos para destinarlos ya sea en salud, educación y otras actividades que él como persona, en este caso pública, jurídica, la tiene. Sí, querido Cristian, eso básicamente puede ser un buen resumen de este primer video. Bueno, entonces, ya habiendo sacado las conclusiones, habiendo ya desarrollado el mismo, ¿qué tendremos para la próxima clase, estimado Mauricio? Bueno, ya hemos visto, digamos, este instituto de la potestad tributaria y obviamente tenemos que ver su contracara, ¿no? Que son los principios constitucionales, garantías, derechos que lo limitan. Y lo vamos a ver de una manera más general y ese va a ser nuestro siguiente tema, estimado Cristian. Perfecto. Entonces, la próxima clase que tengamos, la próxima presentación, el próximo video, vamos a referirnos, como bien lo dijo Mauricio, a aquellos principios constitucionales que atingen, en este caso, a la potestad tributaria y que son amplios y como tú muy bien lo desarrollaste en el transcurso de la exposición, son aquellos que van emergiendo incluso fuera de la Constitución.
porque recuerda que ahora el Tribunal Constitucional, a través de la línea jurisprudencial, va emitiendo nuevos entendimientos, va emitiendo jurisprudencia que es vinculante, ¿no es cierto? Y a algunos principios que los agarra del bloque de constitucionalidad y por eficacia normativa del artículo 410 son de aplicación, en este caso, directa para todos los que habitamos este hermoso país. Entonces, bueno, concluyendo la jornada, no me queda más que despedir, agradecer a Dios por el espacio, les agradecemos a las personas que han estado con nosotros, y Mauri, hazles a la invitación para que nos sigan en el canal. Claro, estimada audiencia, les agradecemos que puedan ver nuestros videos y, como ya lo dijimos, el objetivo de este canal es tratar de transmitir estos conocimientos tributarios de una manera sencilla y asequible. Por ello vamos a tener muchos videos didácticos que los vamos a ir publicando y esperamos que se suscriban a nuestro canal, den like a este video y no se pierdan de nuestros próximos videos. Que Dios los bendiga y que estén bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, Mauricio. Cristian. Ya, hermano, nos vemos.